Reddit pregunta: Hombres, ¿qué hizo una mujer en la primera cita para que no hubiera una segunda? Conocí a una chica durante una pelea en un bar. La invité a salir y terminó completamente borracha, intentando proponer una relación abierta en la primera cita, peleándose con medio bar y finalmente vomitándome encima. Durante la cena, yo tomé una copa y ella 3. Después fuimos a un bar que le gustaba. Yo abrí una cuenta, pero descubrí que ella ya había abierto otra escondida y que llevaba varios tragos encima de cada copa. Se puso tan borracha que fue al baño, regresó con otra mujer e intentó proponernos que estemos los 3. Cuando ambos rechazamos la idea, me insultó por ser demasiado puritano. Después perdió su tarjeta, culpó al bartender, a otros clientes y finalmente a mí. Incluso llamó al banco para cancelarla y terminó insultando al empleado. La tarjeta ya estaba cancelada cuando la encontré asomándose de su propia billetera. Como no podía pagar su cuenta, que superaba los $100 en bebidas, terminé pagándola yo. Tampoco podía pedir otro transporte porque estaba demasiado borracha, así que acepté llevarla a casa. El problema era que ni siquiera recordaba su propia dirección. Durante el trayecto gritaba, cantaba con la radio y se enojaba porque yo no sabía dónde vivía. Cuando finalmente llegamos, se negó a bajarse hasta que le dijera que la amaba y que aceptaba ser su novio. Después intentó besarme varias veces y quiso que entrara a su casa. Me negué y comencé a regresar a mi carro. Ella me agarró e intentó forzar otro beso, pero terminó vomitándome encima y fallándome la cara por muy poco. Me fui de allí inmediatamente. Lo peor vino al día siguiente. Me llamó como si nada hubiera pasado y dijo que casi no recordaba la noche. Cuando le conté todo, negó prácticamente cada cosa. Le dije que no quería volver a salir con ella. Me llamó más de 40 veces, hasta que la terminé bloqueando. Entonces, consiguió que mi amigo actuara como intermediario y pidiera en mi puerta una colección completa de Blu-ray de Star Wars y una carta diciendo que estábamos destinados por las estrellas a estar juntos para siempre. Resultó que ella le había prometido ayudarlo a recuperar a su ex si él conseguía que nosotros estuviéramos juntos. Le dije a mi amigo que nunca volviera a compartir mi dirección con nadie, y después de todo aquello, tampoco seguimos siendo amigos. Me criticó prácticamente durante toda la cita. Luego de la nada, dijo, soy misándrica, ¿eso es lo que te gusta de mí? ¿Te atrae ese tipo de personalidad? Yo simplemente respondí, no. Después me mandó un mensaje larguísimo explicando que, si íbamos a tener una segunda cita, necesitaba establecer algunas reglas. Entre ellas, mencionaba cosas como llevarle regalos, abrirle las puertas y cierto tema de conversación que, según ella, eran aceptables. Le respondí, no van a tener que preocuparse por las próximas citas. Y ahí terminó todo. Esto me recuerda muchísimo a mi ex mejor amiga. Ella solía enseñarme las cosas que le decía a los hombres con los que salía, y yo siempre terminaba pensando, vaya, esto es bastante. Ella se reía y decía, solo estoy teniendo estándares. Pero sinceramente, a mí me producía exactamente el efecto contrario, y es curioso que mencionara lo de abrir puertas. Una vez, una mujer prácticamente se enojó conmigo por abrirle la puerta. Me dijo que parecía humillante y machista. También se quejó de otras cosas que yo consideraba simplemente gestos normales de educación. Ahí entendí que probablemente era una de esas personas para las que, haga lo que hagas, nunca será suficiente. Ya había vivido algo parecido y no estaba dispuesta a repetirlo. Otra mujer se pasó toda la cita hablando de su ex. No importaba qué tema empezaras a hablar, de alguna manera la conversación siempre terminaba regresando a él. Después de un rato, simplemente perdí todo el interés. Mi ex hacía exactamente lo mismo. Ella estaba divorciada y aún así seguía saliendo con ella durante unos meses. Al final terminó dejándome y para empeorar las cosas, después descubrí que incluso me había estado engañando. No precisamente en mi momento más brillante. Una vez salí con una mujer que conocía en Plenty of Fish y, por una de esas coincidencias extrañas de la vida, descubrimos que nuestras dos exparejas más recientes, que eran mujeres, ahora eran compañeras de cuarto. Ella quería comparar historias sobre lo terrible que habían sido nuestra respectiva ex. Cuando no quise participar en eso, terminó admitiendo que yo había conocido bastante sobre nuestra expareja de antemano. Y entonces llegó la otra sorpresa. Me dijo que en realidad era lesbiana y no bi, como había dado a entender anteriormente.
no fue precisamente la situación más normal para la primera cita. Por mi experiencia, parece que algunas mujeres pueden quedarse bastante atrapadas hablando de su expareja que los hombres. Aunque quizá los hombres simplemente están siendo demasiado concentrados en otras cosas y terminan diciendo otro tipo de tonterías. Dependiendo de las circunstancias, una cita todavía puede salvarse. Cuando noto que alguien no deja de hablar de su ex, a veces me pregunto cosas como ¿cuánto tiempo ha pasado desde que terminó la relación? ¿Cuántas citas ha tenido desde entonces? ¿Y qué espera realmente de la cita actual? A veces, hacerles ese tipo de pregunta consigue que se den cuenta de que todavía están demasiado involucrados emocionalmente con su relación anterior. Y si no llega a funcionar, siempre existe la opción de dejarlo ahí, y si ambos siguen interesados, intentar una segunda cita más adelante. Pero definitivamente no quiero pasar toda una cita escuchando hablar de su expareja. Se comió la comida que había pedido para mí y después empezó a hablar sobre mi salud. Casi inmediatamente intentó convencerme de que fuera con un supuesto sanador, como si estuviera tratando de venderme algo de un esquema piramidal. Viéndolo ahora, estoy bastante seguro de que probablemente era exactamente eso. En otra cita, se quitó los zapatos mientras estábamos en el cine. La persona que estaba sentada frente a nosotros tuvo que pedirle que se los volviera a poner por el olor. En otra ocasión, estaba preparando la cena e invité a una chica a comer conmigo. Salí un momento para recoger algo y, cuando regresé, la encontré revisando mis estados de cuenta bancarios y documentos de inversión. Los tenía guardados encima del refrigerador, fuera de la vista. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió, solo estoy tratando de ver si somos compatibles. Por cómo se ven estos números, creo que yo podría estar bastante bien. No me siento orgulloso de esto, pero después de escuchar eso decidí terminar la cita. Tuve otra que se pasó prácticamente toda la cita mandando mensajes. Y esto ocurrió cuando los celulares todavía eran relativamente nuevos y enviar mensajes era lento y costoso. A veces tenías que presionar el mismo número 3 o 4 veces para escribir una sola letra. Así que, de alguna manera, eso hacía que fuera todavía más insultante. Sinceramente, en algunas de estas historias pensaría que estoy en un programa de bromas. Hay escenas tan absurdas que no puedo imaginar cómo alguien consigue hacerlas con absoluta seriedad, teniendo a su cita justo enfrente. Es como si esa persona viviera completamente en su propio mundo. Una vez insistió en pasar por mí en su automóvil caro. Mientras íbamos hacia donde fuera que teníamos planeado ir, abrió la ventana y tiró una lata de Pepsi a la calle. Era basura. Simplemente la tiró y siguió conduciendo como si nada. Y sí, para mí, esas pequeñas cosas pueden ser suficientes para descartar a alguien inmediatamente. Siempre he pensado que las personas intentan dar su mejor impresión durante una primera cita. Normalmente nunca las vas a ver comportándose mejor que en ese momento. Así que, si alguien tira basura casualmente durante la primera cita, solo puedo imaginar cómo se comportará cuando ya tenga suficiente confianza contigo. Otra chica se burló de mis hobbies. Eso es problema de ella. No hay nada de malo en coleccionar recortes de uñas de los pies. Aunque, mientras leía rápidamente, por un segundo pensé que decía hobbits. Y, sinceramente, creo que ambas opciones son perfectamente válidas. Si tienes algo en contra de Samwise, entonces probablemente también tengas un problema conmigo. Mejor déjalo reposar. La verdad, eso sí me parece bastante triste. Mi problema es cuando alguien no tiene ningún hobby y tampoco lee. Me cuesta mucho encontrar intereses en común con una persona así. Una vez estaba hablando con una chica por internet y empezó a interrogarme sobre mis gustos musicales. Quería que le explicara por qué me gustaba determinada música, qué significaban las letras y prácticamente que justificara cada elección que hacía. En algún momento mencioné una letra que me gustaba y ella se rió y preguntó, ¿de verdad crees que eso es profundo? Le respondí, creo que ya me voy a dormir. Y después de eso nunca volvimos a hablar. No tengo ningún problema con que alguien tenga gustos diferentes a los míos. Lo que me molesta es sentir que tengo que defender cada cosa que disfruto como si estuviera presentando una tesis universitaria. Y, por último, tuve una cita con una mujer que fue fría y bastante desagradable con la mesera. Le hablaba como si estuviera por debajo de ella y como si atendernos fuera una molestia. Odio ese tipo de comportamiento. La manera en que alguien trata a los trabajadores cuando cree que no necesita impresionarlos dice muchísimo más de esa persona que cualquier cosa que pueda contarte durante una cita. Estaba en su celular mandando mensajes constantemente y, en un momento, incluso se quedó contestando una llamada durante bastante tiempo. Después me preguntó qué pensaba yo, como hombre, sobre otro tipo que había formado parte de su vida.
Habían salido en algún momento y después él había decidido que quería que fueran solo amigos. Me explicó que él le decía que estaba gorda, que era poco atractiva, que la ignoraba y que se aprovechaba de ella cuando le convenía. Sus amigas le insistían en que se alejara porque era una persona tóxica. Pero, aún así, ella dejaba todo para ir con él cada vez que la necesitaba. Yo estuve de acuerdo con sus amigas y le pregunté, ¿esa es la persona con la que estás hablando ahora mismo? Ella respondió que sí. En ese instante entendí que no había mucho más que decir. Hace poco salí con una chica que estaba completamente obsesionada con un tipo con el que ni siquiera había salido. Según ella, él nunca le había mostrado interés. Yo tenía que mantenerlo en secreto por si acaso, pero era joven, estaba solo y simplemente quería sentir que una mujer me prestaba atención, así que aguanté la situación durante un tiempo. El límite llegó cuando estuvimos a punto de tener una relación íntima, aunque finalmente no pasó nada. Un par de días después, ella empezó a insistir en que quizá podía estar embarazada. En ese momento ya estaba completamente agotado de la situación y decidí alejarme. Tuve un arreglo de amigos con beneficios con una chica que estaba metida en algo parecido. Su ex la había tratado mal, le había sido infiel y durante mucho tiempo parecía mantenerla emocionalmente enganchada. Después me contó algo que me dejó confundido. En todas las relaciones que había tenido desde entonces, terminaba siendo ella quien engañaba a sus parejas, con ese mismo ex. No entendía cómo podía seguir atrapada en esa dinámica y, sobre todo, porque no quería entrar en una relación conmigo. Después de una cadena bastante extraña de situaciones, terminé teniendo mi primera y única cita con otra mujer. Cuando llegó al restaurante, tenía el teléfono en altavoz durante una videollamada de trabajo. Aunque ella estaba en silencio, quería escuchar la conversación y el volumen estaba bastante alto. Le pedí que lo bajara, pero no entendía cuál era el problema. La cita fue bastante incómoda. Lo peor fue que después estuvo insistiendo durante semanas para tener una segunda cita. Le dije que no, pero incluso llegó a enviarme fotografías íntimas que yo no había pedido y a ofrecerme cosas de carácter íntimo si aceptaba volver a salir. Nunca me había pasado algo así. Aún así, mantuve mi respuesta, no. Fui a una especie de cita previa con una mujer divorciada que posteriormente había tenido novio. La relación no funcionó porque él quería una relación abierta y ella quería exclusividad. Hasta ahí, cada uno tenía derecho a querer cosas diferentes. El problema era cómo hablaba de él. Era evidente que todavía no lo había superado. Cualquier persona que llegara después tendría que competir constantemente con la imagen idealizada que ella tenía de ese hombre y escuchar lo increíble que había sido. No quería convertirme en esa persona. La primera que me vino a la mente fue una trabajadora de una guardería que empezó a desahogarse conmigo sobre lo frustrada que estaba por no poder castigar físicamente a los niños. Decía que, como no podía hacerlo, inventaba otros castigos, como esconderles o romperles sus juguetes favoritos. La segunda empezó a presumirme varias historias en las que había tenido enfrentamientos físicos con hombres, casi siempre en bares. Parecía pensar que eso demostraba que era fuerte y ruda. A mí me produjo el efecto contrario. Solo pensé que probablemente era mejor mantenerme lo más lejos posible de ese tipo de problemas. Trajo a sus hijos. Eran 3. Después dijo que yo no era un hombre de verdad porque esperaba que ella pagara su propia comida y la de sus hijos. Me dio mucha tristeza por los niños. Ellos no tenían nada que ver con la situación. He escuchado demasiadas historias de amigos e incluso algunas experiencias propias sobre madres que llevan a sus hijos a conocer a alguien prácticamente desde la primera cita. Y no solo a niños, a veces también llevan a sus amigas. Por favor, no lleves a alguien a conocer a tus hijos hasta que la relación realmente vaya en serio. Esto me recuerda a un tipo que conocí a través de un amigo. Una mujer hizo exactamente eso en la primera cita. Llevó a sus hijos y también a una amiga. Después de apenas un par de semanas hablando y 1 o 2 citas, le pidió información sobre su situación financiera. Y sorprendentemente, él siguió saliendo con ella durante varios meses. Mi amigo le dijo desde el principio que aquello era una enorme señal de alerta, pero él insistió en que no entendía la situación y terminó diciéndole algunas cosas bastante directas. Al final, la relación explotó, exactamente como todos esperábamos. Y ahora tampoco son amigos. He participado en entrevistas de trabajo donde la candidata llegó con 1 o varios de sus hijos. No recuerdo que un hombre haya hecho algo así. Entiendo que puede ser complicado encontrar trabajo y que quizá no tengas con quién dejar a tus hijos, pero nosotros no estamos preparados para cuidar niños durante una entrevista. Tal vez
Piense que, como el trabajo era de conductora de autobús escolar, los niños estarían bien con el lugar. Pero no, el patio donde estacionan los autobuses definitivamente no es un lugar para niños. Otra situación extraña. Invitó a otro hombre para intentar tener 2 primeras citas en una sola. Me encanta imaginar que tú y el otro tipo terminan llevándose bien, se hacen amigos y deciden continuar con su propio plan de ir en bar sin ella. Una vez, una chica me invitó a salir, y cuando llegué, descubrí que yo era el otro tipo. Otro hombre también le había pedido salir, y ella decidió invitar a los dos. Intenté de hacer de intermediario, para que la conversación fluyera, pero el otro tipo era bastante tímido y apenas hablaba. Yo intentaba hacerle preguntas para iniciar la conversación, pero no funcionó. En otra cita, la mujer pasó directamente todo el tiempo revisando su celular y poniendo cara de molestia por alguna razón. En cierto momento dijo, como si fuera lo más normal del mundo, que no sentía nada en general. No supe ni qué responder. Y lo más extraño era que la cita había sido idea suya. En nuestra segunda cita me dijo que no le gustaban los hombres calvos. Yo también había sido calvo durante nuestra primera cita. Otra mujer pidió una bebida alcohólica en un restaurante chino para llevar, a las 8:30 de la noche de un lunes. Cuando le dije que yo no bebía, se molestó muchísimo. Se pasó casi una hora diciéndome que estaba siendo irrespetuoso y que ella estaba siendo muy tolerante por no ponerme en mi lugar. La situación llegó a tal punto que alguien del restaurante terminó llamando a la policía. En otra cita, ella pasó todo el tiempo burlándose del mesero por pequeños errores. Yo pensé, si así trata a un desconocido que está trabajando, algún día probablemente me tocará a mí. Nos llevábamos genial por los mensajes de la aplicación. Teníamos muchas cosas en común, el mismo sentido del humor y parecía que todo encajaba. Decidimos conocernos en un café a mitad de camino de nuestras casas. Llegué, nos saludamos con un abrazo y pedimos café para sentarnos en la terraza. Entonces ella comenzó a fumar y siguió fumando. En poco más de una hora se había terminado prácticamente el paquete entero. Yo estaba intentando dejar de fumar y aunque no tengo ningún problema con que otros fumen, yo no soportaba el olor. Lo curioso es que, fuera de eso, era buena chica. Espero que encuentre a alguien compatible con ella. En otra cita salí con una mujer de origen étnico diferente al mío, pero que compartía muchos de mis valores y conocía los mismos estereotipos culturales. Ella hizo un chiste sobre uno de los estereotipos asociados con su propio grupo. Yo hice otro sobre uno relacionado con el mío. Hasta ahí, todo estaba bien. El problema fue que ella empezó a repetir mi chiste una y otra vez. Lo repitió más de una docena de veces. Al principio me causaba gracia, pero llegó un punto en el que dejó de parecer un simple chiste y empezó a sentirse bastante incómodo. Ahí entendí que quizá era mejor dejar la conversación por ese lado. La primera que me vino a la mente fue una trabajadora de una guardería que empezó a desahogarse conmigo durante bastante tiempo sobre lo frustrada que estaba por no poder castigar físicamente a los niños. Decía que, como no podía hacerlo, se había inventado otros castigos, como esconderles o incluso destruirles sus juguetes favoritos. Como papá, leer algo así me habría hecho enojar muchísimo. Y no hablo de un simple esto me molesta, sino de ese nivel de enojo en el que uno siente que se le acaba la paciencia por completo. La segunda mujer empezó a presumirme varias historias en las que había tenido enfrentamientos físicos con hombres, casi siempre en bares. Parecía pensar que eso la hacía ver fuerte, ruda o incluso admirable. Definitivamente es admirable defenderte cuando alguien te está agrediendo. Pero presumirlo como si fuera divertido decir y miren, yo también ataco a la gente, me parece completamente diferente. Siempre me ha parecido extraño cómo la sociedad juzga ciertas conductas dependiendo de si las hace un hombre o una mujer. ¿Imaginas a un hombre que trabaja cuidando niños diciendo orgullosamente que tiene ganas de golpear a los pequeños? La mayoría de la gente lo consideraría aterrador y sería completamente inaceptable. Y ni siquiera hace falta mencionar que, si un hombre contara historias sobre agredir a mujeres en bares, nadie lo describiría como rudo o genial. Es una situación bastante extraña. A mucha gente le encanta trabajar con niños o con personas mayores, y la mayoría probablemente lo hace porque realmente quiere ayudar. Pero también existen personas con comportamientos muy preocupantes que terminan trabajando en lugares donde tienen acceso a gente vulnerable. Por eso, cuando leí esta historia, pensé inmediatamente que hay que tener mucho cuidado con quien se encarga de cuidar a nuestros seres queridos. En otra cita, de alguna manera salió el tema de las drogas. Yo hice un comentario en tono de broma,
algo como, bueno, por lo menos no es cierta sustancia. Ella respondió que, en su opinión, la cocaína tenía una reputación demasiado negativa y que realmente no le parecía tan mala. Yo simplemente pensé, no. Definitivamente tenemos opiniones demasiado diferentes. Y me fui. En otra cita, ella se pasó prácticamente todo el tiempo hablando de sí misma y de su supuesta aventura por Europa. No exagero cuando digo que casi no pude pronunciar una sola palabra. Intenté participar en la conversación durante un rato, pero nunca me hizo una pregunta ni pareció mostrar el menor interés por saber algo sobre mí. Yo simplemente estaba ahí, escuchándola hablar. Después de aproximadamente una hora de escuchar una historia tras otra, decidí inventar una excusa para irme. Cuando vio mi automóvil, un Mazda 3, se rió y dijo, ¿manejas un auto de chicas? Ahí me quedé en silencio por un segundo. Me volteé hacia ella y le dije, creo que eres una persona bastante superficial y no creo que tengamos mucho en común. Y me fui. Conocí a una chica en Tinder y nos llevamos bastante bien desde el principio. Estuvimos hablando durante un rato y descubrí que era enfermera especializada. Era claramente inteligente y, además, muy atractiva. Quedamos para conocernos en persona. Lo primero que dijo cuando vio mi automóvil, un Hyundai Elantra 2007, fue, ¿eres dentista y manejas esto? Le llevé ese perfil de persona tan superficial a McDonald's y después la dejé en su departamento. El auto era viejo, estaba bastante gastado y definitivamente no era algo que presumiría. Pero era mi auto y cumplía perfectamente su función. La siguiente chica que conocí, también por Tinder, hizo todo lo contrario. De hecho, me felicitó por no haberme comprado un automóvil ridículamente caro justo después de terminar la escuela. Hoy es mi esposa. Y, sinceramente, creo que eso dice mucho más de una persona que el precio de su automóvil. Además, el Mazda 3 ni siquiera es un auto tan extraño. Hay una vieja sección de Top Gear en la que presentan un modelo de automóvil y una invitada pregunta qué coche debería comprar. Le recomiendan un Mitsubishi Lancer Evolution. Cuando ella pregunta por qué precisamente ese modelo, Jarome responde algo como, porque vas a ser la primera mujer en la historia en tener uno. El Mazda 3 casi entra en esa misma categoría. Pero todavía sigo preguntándome, ¿qué esperaba que manejara? ¿Un enorme camión de lujo con accesorios extravagantes? Era un Mazda 3. Funcionaba, era mío y me llevaba de un lugar a otro. Si eso era suficiente para descartarme, probablemente me hizo un favor. Estaba en su celular mandando un mensaje varias veces, y se quedó contestando una llamada por un rato largo. Luego, me preguntó qué pienso yo, como hombre, de ese otro tipo en su vida con el que salió en algún momento, y que después se quedó con la idea de ser amigos. Me explicó cómo él le decía que estaba gorda, que era fea, la ignoraba, la usaba para cosas, y cómo todas sus amigas le decían que se mantuviera lejos de él, porque es tóxico. Pero aún así, ella dejaba todo para ir con él, si la necesitaba. Yo estuve de acuerdo con sus amigas y le pregunté, ¿esa es la persona con la que estabas hablando ahorita? Y ella dijo que sí. Me pasó algo parecido, pero fue un paso más allá, de locos. Salimos en una cita y ella me describe a su ex tóxico y abusivo y me dice que todavía siente cosas por él. Le digo, buena suerte con él y que tenga una vida bonita. Me voy un año hacia adelante. Me llama y se disculpa, y se pone hablando de que se dio cuenta de que se equivocó, que soy un tipo increíble y que deberíamos estar juntos, etcétera, etcétera. Después de una semana hablando, accedo a darle otra oportunidad y le digo que me gustaría llevarla a bailar. Ella responde que no puede ir a bailar ni moverse mucho porque ahora tiene 8 meses de embarazo. ¿What the fuck? Le pregunto dónde está el tipo y me dice, ya estamos terminados. Me dejó hace 3 meses y está viviendo con una cualquiera y no quiere saber nada del bebé. Pero tú sí eres un hombre de verdad y no te vas a asustar con la responsabilidad. Nunca me he reído tanto en mi vida. Literalmente empecé a reírme, sin poder controlarme, y me tardé 2 minutos en calmarme. Luego le dije que mucha suerte encontrando a un tonto que se encargue de ella y del hijo de ese muerto de hambre. Y esa fue nuestra última conversación. Habló sin parar durante 15 minutos. Dio un bocado. Habló durante 15 minutos más. Dio otro bocado. Me excusé para ir al baño por unos minutos, y cuando volví casi no había tocado su comida, y me estaba hablando a mí antes de que me sentara otra vez. Varias veces intenté decir algo, y me interrumpía por encima. Después de 2 horas y más, y de varios avisos por parte de la mesera, que no paraba de preguntar si ya había terminado, me di cuenta de que no éramos la última mesa ahí. Le dije que probablemente terminara, porque ya estaba cerrando.
Me miró directo a los ojos y me dijo que ya estaba lista desde hacía un rato, pero no le dejó a la mesera que le llevara su comida, porque no quería sentirse presionada para irse. Pagué, le di las gracias de forma educada por venir y me fui. Me siguió en su carro hasta una gasolinera a 10 minutos de ahí. Yo estaba llenando cuando se despertó. Se acercó a mí y volvió a empezar a hablar. Le dije que estaba intentando ser educado, pero que nosotros no iba a funcionar y que me iba a ir a casa. Se quedó en pausa. Se le notó que se sintió herida por un momento y luego volvió a hablar. Me metí a mi carro. Le dije que no me siguiera otra vez o iba a llamar a la policía. Ella captó la indirecta. ¿De qué estaba hablando ella? Las dos cosas que destacaron fueron: 1. En la preparatoria, estábamos en nuestros 20 y tantos, ella solía organizar noches de cines y le daba de comer a todo el mundo. Pizza, snack, refresco, etc. Su amiga le rogó que le dejara hacer algunas noches de cine, y cuando ella accedió, su amiga no llevó ningún snack, compró una sola pizza para 6 personas y pidió dinero para pagar la peli y la comida. 2. Su gato con un ojo lloroso, y como su gato anterior murió por alguna fiebre rara, y el veterinario no creía que estuviera enfermo o algo así. Había un montón más, pero esas son las dos cosas en las que me acuerdo que me fijé como ¿what the fuck? Conozco ese tipo de gente. Nomás se la pasan hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y si dices algo te empiezan a cortar, te pisan la palabra y te ignoran. De verdad, le encanta el sonido de su propia voz. Eso de que te siga a todos lados y no pare fue bien raro. Tiene la paciencia de un santo. En la primera cita hizo una cantidad impresionante de pequeños cambios y exigencias. Primero quería cambiarse de asiento porque hacía demasiado frío. Después porque estaba demasiado oscuro. Luego porque hacía demasiado calor. 2. Quería combinar diferentes partes de varios platillos del menú para crear una comida completamente personalizada. 3. En medio de todo eso, comentó que el mesero estaba guapísimo. 4. El mesero le llevó su bebida y ella inmediatamente pidió hielo y un popote. 5. Después quiso cambiar nuestros postres porque, según ella, el mío se veía más bonito que el suyo. En serio, me dio la sensación de estar viendo a un hombre de mediana edad que, después de años de matrimonio, ya estaba deseando pedir el divorcio, y todo eso durante la primera cita. Debe existir una posibilidad entre mil de que ese comportamiento resulte encantador. Tal vez si eres una persona extremadamente carismática y estás en una situación muy particular, podría funcionar. Pero, en la mayoría de los casos, simplemente parece la versión femenina de cuando algunos tipos intentan hacerse los alfa. Honestamente, esperaba que la historia terminara con un giro diciendo que era su hija o algo por el estilo. Lo único que no entendí fue por qué pedir un popote sería una señal de alerta. Pero, fuera de eso, vaya manera de empezar una cita. Mi ex hacía esto constantemente. ¿Podemos sentarnos afuera mejor? ¿Podemos sentarnos adentro? ¿Podemos sentarnos allá? Podemos juntar esas dos mesitas pequeñas. Y así, cada vez. Antes solía ir a cenas familiares por los cumpleaños de los niños, pero terminé cansándome y ahora prefiero llevarlos por separado. La verdad, no veo cuál sería el problema con cambiar de asiento un par de veces, mucho menos 4. Pero nunca me han servido una bebida sin hielo o sin popote, así que quizás sea algo más común en Estados Unidos. Al final, simplemente pide lo que quieres de manera educada. Si el restaurante puede acomodarte, perfecto. Si no puede, tampoco pasa nada. Y encima de todo lo demás, que dijera que el mesero estaba guapísimo fue lo que terminó de rematar la situación. Esa persona realmente parecía pensar que todo a su alrededor existía para satisfacer sus preferencias. La verdad, detesto cuando alguien convierte cualquier comida en un pedido completamente personalizado. La novia de un amigo es así y resulta bastante incómodo salir a comer con ellos. Ella modifica su pedido, luego encuentra algún problema con lo que pidió y termina quejándose de todos modos. Lo más extraño es que no tiene precisamente un paladar sofisticado ni ningún interés particular en la gastronomía, pero se comporta como si fuera una crítica culinaria. Aunque, siendo justo, los puntos 4 y 5 no me parecen tan graves. Pedir hielo, un popote o incluso querer cambiar un postre puede ser completamente normal. Los problemas realmente empiezan cuando tienes que modificar absolutamente todo. Y alguien comentó que esto era como sentirse en la mitad de la vida y estar deseando un divorcio. No. Estar realmente en medio de un divorcio es muchísimo peor de lo que uno puede imaginar.
Renunciar a un futuro que construiste durante años con otra persona es una pérdida enorme. Y aunque hayas estado con alguien durante décadas, a veces descubres que realmente no conoces a una persona hasta que llega el momento de separarse. Conozco a una mujer que nunca puede simplemente pedir algo del menú tal como aparece. Siempre necesita cambiar varias cosas. Para mí, es una pequeña señal de alerta que podría indicar que existen problemas mucho mayores detrás. Te ahorraste muchos dolores de cabeza. Mi novia hizo algo parecido con el punto 3. En una fiesta mencionó lo atractivos que eran los brazos de un hombre, su voz, su estilo, sus piernas y hasta su espalda. Se pasó prácticamente todo un día hablando de él y después nunca volvió a mencionarlo. Confío en ella y, por como la conozco, quiero pensar que lo comentó simplemente porque le llamó la atención algo fuera de lo común, no porque tuviera intenciones con él. Pero, aún así, no voy a mentir, de alguna manera me resultó bastante incómodo y hasta un poco hiriente. Se suponía que la iba a ver más tarde en la noche porque estaba en una fiesta en casa de una amiga. Me sonó el teléfono y ella estaba llorando, diciendo que cree que le habían puesto sustancia en su bebida, que llegaron unos tipos y que le da miedo que vayan a aprovecharse de ella. Así que le pedí una aventona a un amigo, a toda prisa, para ir a recogerla. Cuando llegué, ella estaba absolutamente bien. Me saludó con un abrazo y me preguntó cómo estaba yo, como si no hubiera pasado nada. No lo podía creer. Cuando empecé a hablar con su amiga, me dijo que ella hizo eso para que yo fuera a la fiesta. Nunca más volvimos a hablar. Conocí a una chica mientras estaba en el supermercado. Guapísima, chica hispana. Justo el tipo de chica con la que yo esperaba encontrarme algún día. Le saqué su número de teléfono. La llevé al cine, luego a mi casa, y mientras estábamos parados en mi sala, ella se dio la vuelta, sacó un cigarrete y lo encendió. No me había imaginado que fumara. Si lo hubiera sabido, nunca la habría invitado a salir. De todos modos, no dejé ver que pasaba algo malo, y seguí actuando como si todo fuera genial, con sonrisas y platicando. Pero ya, fue una pena que tuviera que ser así, pero no tenía la intención de volverla a llamar. 2 semanas después, ella me llamó y dijo que se le había pasado una llamada y que se preguntaba si era yo llamándola. Le dije, no fui yo. Luego me preguntó si estaba seguro de que no la había llamado. Me di cuenta de que ella se sentía atraída, igual que yo hacia ella, y esperaba que tal vez yo hubiera perdido su número de teléfono y que ahora que la tenía por teléfono la volviera a invitar a salir. Sin pensar, le contesté a su pregunta con, no tenía ninguna intención de llamarte. Hubo una ligera pausa y ella dijo, ya veo. Pensé en decirle que era por lo del cigarro, pero no creía que hubiera terminado bien. Puede que hasta me preguntara qué tenía de malo fumar y me pondría en la posición de tener que defenderme, como si yo le estuviera condenando. Ella bien pudo haberme dicho que pensaba dejarlo, y eso me pondría en la posición de tratar de explicarle que la experiencia me hizo creer firmemente que era la emoción del momento, hablando, y que eso no iba a durar, sin que sonara a que yo pensaba que me estaba mintiendo, o a que no confiaba en ella, y cualquiera de esas dos cosas sería una receta posible para una confrontación. Siempre me he sentido mal por eso. Estaba seguro de que ella se preguntaba por qué la había dejado, si es que había hecho algo malo, y si era así, que puede que ella hubiera sentido que yo pensaba que había hecho algo malo ella. Estoy seguro de que le dolió, como me habría dolido a mí. Todo el asunto vuelve a mí con frecuencia, aunque ya ha pasado más de 30 años. Entonces, me siento culpable, y me quedo dándole vueltas, hasta enloquecer. ¿Tenía la obligación de decirle por qué la rechazaba? ¿O qué? Ahora creo que quizá debía haber mentido y simplemente decir que iba en contra de mi religión, pero seguro que eso habría traído más preguntas, llevando a más mentiras.